Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos una vez más grabando un podcast aquí en nuestro espacio, en Las Hijas de la Malinche, y la verdad es que hoy estoy muy contenta porque como siempre tenemos a mujeres que desde su trinchera están haciendo un trabajo por demás arduo y hoy no es la excepción. Y la verdad es que yo ya tenía muchísimas ganas de tenerla desde hace bastante tiempo, pero pues obviamente su agenda siempre está muy apretada, tiene muchas actividades, pero de verdad que para mí es un honor tenerla hoy con nosotros y yo le doy la más cordial bienvenida a la actual senadora, presidenta del Senado hoy en nuestro hermoso país, y se trata de Ana Lilia Rivera Rivera. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy contenta de venir aquí en este podcast, Las Hijas de la Malinche. Que el nombre me emociona, además hoy que es un día tan lluvioso, yo estoy feliz, yo soy mujer de frío, mujer de lluvia, para mí el clima hoy es el clima perfecto, entonces agradecida de estar aquí con ustedes y bueno, vamos a platicar un largo ratito. Claro que sí. Bueno, pues como siempre ustedes saben que me permito dar un pequeño contexto de quién es ella, qué hace, a qué se dedica. Entonces no voy a leer todo lo que nos mandó porque es mucho, pero sí un breve resumen de por qué es nuestra invitada del día de hoy. Ella ha sido delegada estatal en la Convención Nacional para el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, presidenta de la Comisión de Garantías y Vigilancia del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, fue diputada de la 59ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Movimiento Regeneración Nacional, en Tlaxcala. También fue secretaria nacional de Asuntos Indígenas y Campesinos de Morena, senadora de la República, como les decía, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, representante de México ante la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Hoy en día es la presidenta de este organismo por demás importante en nuestro país. Y un poco viendo toda esta información, yo hacía un recuento y decía, porque de pronto pareciera que tiene poquito tiempo en esta parte de la política, y casi 30 años. Casi 30 años. Y entonces decía, wow, vaya que el camino ha sido bastante, pues con una trayectoria por demás interesante, siempre haciendo propuestas, siempre poniendo información positiva y propositiva y siempre abonando, y eso creo que los ciudadanos o las ciudadanas lo agradecemos porque creo que esos son los políticos y las políticas que nosotros estamos buscando. Pero a mí me gustaría como regresarnos un poquito a esta infancia y que nos pudiera platicar cómo recuerda su niñez. Pues la recuerdo con mucha felicidad, porque haber nacido en una familia rural donde tenía yo la libertad de correr, de vivir una infancia trepada en los árboles, corriendo en la calle, en el lodo. Me acuerdo ahora que hoy vengo de México y veía yo los charcos de agua que hacía mucho que no veía. Yo me acuerdo cuando era niña y llovía mucho. Era el momento de salir a hacer barquitos de papel. Era el momento de salirnos a pegar de brincos, aunque llegáramos mojados, empapados, no nos enfermábamos. Entonces mi infancia en el campo fue muy bonita. Tuve una madre extraordinaria. Hoy cuando pasa el tiempo más la valoro. Mi mamá era una feminista, pero ella no lo sabía.
era madre de 5 hijas y era hija de una familia de muchas hermanas. Las familias de antes eran muy numerosas. Y mi mamá siempre nos decía, ustedes tienen que estudiar y prepararse para no tener la vida que yo tuve. Porque para ella nacer mujer era nacer para sufrir y era nacer para ser dominada. Y entonces ella nos decía, no, ustedes tienen que ser libres, ustedes tienen que decidir su destino. Y para que ustedes sean libres y decidan lo que quieren en la vida, deben asegurarse de tener dinero en la bolsa. No hay más poder para una mujer que ser dueña de su dinero. Y eso nos lo decía de niñas. Entonces tuve una mamá feminista, tuve una infancia feliz y tuve tengo un padre, gracias a Dios todavía, que es un campesino, poeta, filósofo y muy culto. Mi padre no tuvo la oportunidad de terminar una carrera porque pues nació en unas condiciones muy difíciles en la vida, pero yo siempre recuerdo a mi padre desayunando y leyendo, comiendo y leyendo, y eso me llevó a mí muy pronto a tomar los libros que leía para yo hojearlos. Entonces, gracias a mi padre conocí al Principito, gracias a mi padre conocí al Quijote de la Mancha, gracias a mi padre me involucré en la vida política de mi comunidad muy pronto, porque él era autoridad de mi comunidad y entonces yo iba con él a las asambleas y lo acompañaba a todas partes. Lo acompañé en la lucha del 88 en el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas. Era yo una niña y en camiones de redilas ellos se iban a protestar al Zócalo y yo me pegaba con él, aunque él se enojaba porque decía que no era espacio para niñas, menos, ¿verdad? Y entonces, gracias a mi padre y a mi familia, mi concepto de la justicia se convirtió en un anhelo, en una insatisfacción, en un preguntarme siempre por qué las cosas en este país no cambian. ¿Quién las va a cambiar? Y entonces entendí desde muy temprano, en mi vida muy temprano, que la única manera de que las cosas cambien para la gente mayoritariamente que vive en vulnerabilidad es que los propios actores despierten, se organicen y busquen resolver sus problemas. El gobierno solo va a atender a las minorías o a las mayorías en pobreza y vulnerabilidad organizados y exigiendo. Y entonces, pues mi formación política empezó muy pronto. Yo les puedo decir con humildad que empezó como a los 6 años. Sí, un poco a ver como todos estos escenarios en los que sin tener tanta conciencia, yo creo que los recuerda uno pensando en toda esta trayectoria que ve uno de nuestros padres, ¿no? Y de los contextos inmediatos de nuestra comunidad, ¿no? Ahora, es originaria de uno de los municipios que tiene una cercanía con el estado, digamos, llámese capital, ¿no? Esto no fue impedimento para que también tomara una decisión de estudiar o no estudiar. ¿Qué pasó cuando tenía que tomar una decisión de elegir una carrera? Entiendo que es abogada, pero ¿por qué esta inquietud de ser abogada? Como yo empecé a tener una conciencia desde muy niña, por eso yo creo que la lectura y la educación forma, como decía Justo Sierra, que la educación es un acto de redención al pueblo. Cuando tuve la oportunidad de aprender, yo aprendí a leer muy, muy joven, muy niña, porque yo quería leer lo que mi papá leía y todavía no entraba a la escuela. Y entonces se dieron cuenta y yo aprendí a leer casi de manera autodidacta. A ver, ¿esto qué dice? ¿Cómo es? Y empecé, ¿no? Cuando yo tenía 6 años, ya era una niña con una fluidez de vocabulario y de expresión, porque yo había aprendido a leer antes que los otros niños. Entonces, eso me permitió, desde que yo entré a la escuela, ser la niña que declamaba, daba los discursos, recibía a los políticos, porque hablaba fluidamente. Entonces, eso me permitió a mí, en la secundaria y en la preparatoria, mientras todos los niños tenían una visión de la vida, yo tenía otra. La lectura me llevó a tener otra. Entonces, cuando recuerdo muy bien un acontecimiento que sucedió en la secundaria, yo iba a la secundaria, en una secundaria además, que siempre le digo a la gente y lo presumo, era una secundaria de nueva creación. No teníamos aulas, tomábamos clases en un auditorio dividido con tabla roca. Eran condiciones muy difíciles para
tener una educación. No teníamos espacios de recreo, no teníamos cafeterías, no teníamos ni siquiera baños. Sí. Salíamos a las casas de los vecinos. Y entonces me tocó compartir con niños mayores que yo, porque como fue de nueva creación, todos los jóvenes de la región que no iban a la escuela fueron. Entonces habíamos niños de 11, 12 años con jóvenes de 18, de 19 años que entraron a estudiar la secundaria. Y en ese periodo hubo una movilización masiva de campesinos, porque bajaba cada día más el precio de la cebada y cada día eran más caros los insumos, imagínense, yo les estoy hablando de los años 80. Y entonces recuerdo cómo salen en una protesta todos los campesinos de la región del Altiplano, porque no solo fue Calpulalpan, fue también Hidalgo, parte de Apan y esas zonas cebaderas, y nosotros, la gente de abajo, pusimos los muertos. Yo vi cómo empezaban a llegar con muertos de nuestra familia que murieron en esa protesta. Y entonces yo era una niña a la que nadie le hacía caso, pero yo lloraba de impotencia, porque yo vi llegar a mi padre devastado, con todos los campesinos entregándole a su familiar el muerto y viendo cómo la gente se iba en contra de ellos y le decía, ustedes son los responsables, porque él iba bien, porque él estaba bien, y ahora nos lo entregan así, y cómo esas familias se volcaron en odio en contra de nuestras familias hasta la fecha, cuando habían salido a luchar por una causa justa. Lo que a mí me dolió mucho fue después de eso ver que los únicos que habían ganado de esa movilización habían sido los líderes nacionales del movimiento, quienes todavía siguen encumbrados en esos liderazgos y habían negociado para ellos, pero no habían negociado para los de abajo. Entonces ese sentimiento me llevó a pensar, yo tengo que estudiar derecho porque debo defender a los que hoy nadie defiende. Porque cuando ellos voltean a ver quién los auxilia, es gente que de sus causas lucra, pero no los ayuda. Y entonces desde ese día decidí que yo iba a ser abogada y que iba yo a defender a la gente de mi pueblo, sobre todo a los campesinos que no tienen dinero para que los defiendan. Y los defendí. La vida después me dio la oportunidad de luchar con ellos para lograr, después de la certificación que se dio de los ejidos tras la reforma de Salinas de Gortari, recuperar algunas hectáreas de terrenos que estaban en una disputa y que si no hubiera sido por una defensa honesta y por no haber encontrado varias circunstancias favorables, jamás nunca esos campesinos hubieran logrado que se les reconociera que tenían más de 50 años trabajando esos terrenos. Entonces, estudié Derecho para ayudar. Nunca he lucrado con mi carrera y la gente que me conoce lo sabe. Nunca. Cuando yo he defendido, de verdad que he terminado hasta pagando yo las copias de mis clientes. Porque por eso hoy estoy tan comprometida con la reforma al Poder Judicial. Porque la gente que no tenemos dinero somos presas de abogados sin escrúpulos, de instituciones que te cobran por una copia, por atenderte bien, por pasar tu expediente hasta enfrente. Y si no tienes dinero y si no tienes un abogado comprometido que conozca, nunca habrá condiciones para que la gente de abajo gane un juicio, menos cuando es por tenencia o propiedad de la tierra. Entonces, esta carrera, que es muy bonita, la estudié para ayudar. ¿Y nunca fue un impedimento la distancia de poder trasladarse? Mucho. Hasta se quedaba, iba y viajaba, o cómo le hacía? Bueno, la primera inconveniencia fue cuando decidí estudiar esa carrera. Porque siendo parte de una familia, de una comunidad rural, que era lo lógico, las mujeres para qué estudian, si se van a casar y van a acabar cuidando a sus hijos. Entonces la recomendación era, estudien enfermería, estudien para maestras, estudien una carrera que si no la desempeñas te sirva para tu casa. Entonces a mí me querían mucho de enfermera. Tú tienes que ser enfermera, tienes que ser enfermera. Y yo, ¿por qué? Yo no quiero ser enfermera, ¿no? Entonces, el día que le dije a mi papá, papá, yo quiero estudiar Derecho, me dijo, no, piensa bien, hija. Esa carrera es una carrera difícil, es un sistema de mucha corrupción. ¿Tú qué haces ahí? Yo creo que tú puedes ser una buena enfermera y eso. Entonces le dije a mi mamá, yo quiero estudiar Derecho, y me dijo, vas a estudiar lo que tú quieras. Y entonces se vino conmigo a Tlaxcala a sacar ficha. Y
cuando llegamos y le dije a mi papá, es que yo saqué ficha para derecho, no para enfermería. Se molestó mucho y me dijo, entonces, si ya eres capaz de decidir, entonces págate tú tu carrera. Sí, y mi mamá me dijo, no, hija, yo voy a ver cómo te ayudo, pero tú vas a estudiar lo que tú quieras. Y entonces eso me obligó a muy temprana edad buscar trabajo. Bueno, si mi papá dice que si estudio una carrera que él no está de acuerdo y no me va a apoyar, tengo que buscar. Claro. Y empecé a dar clases muy joven. Empecé a dar clases en el colegio de bachilleres, justamente cuando estaba yo a punto de cumplir 18 años, una maestra muy querida de mi parte, ella tuvo que salir por cuestiones de salud y me dijo, me voy a ir un tiempo, me gustaría dejarte, que tú te quedes al frente de las clases que yo doy mientras regreso en un contrato eventual. Y entonces yo lo acepté, pero faltaban como 1 mes, 2 meses para que yo cumpliera 18 años. Ya que cumplí, entré a dar clases, ya que cumplí los 18 años, celebré el contrato eventual. Y después del contrato eventual a mí me ofrecieron la plaza, porque cuando yo entro a dar clases en una escuela donde los niños casi eran de mi edad, yo tenía otra idea de cómo educar. Yo veía en los muchachos mis propias deficiencias y yo formé clases extramuros los sábados donde los niños no cabían en el salón, yo los tenía parados en la puerta, en las ventanitas tomando clases, porque a los jóvenes hay que verlos no como un individuo más. La adolescencia, por eso es adolescencia, todo te duele no encontrar tu identidad, te duele tu condición económica, te duele hasta la hormonal, ¿no? Sí. Porque salen los barritos, te sientes feo, te sientes pobre, te sientes gorda. Y luego todas tus deficiencias de educación. Sí. Yo recuerdo que les hice un examen a los jóvenes cuando entré con ellos, la mayoría ya habían olvidado las tablas de multiplicar, no sabían hacer una raíz cuadrada. ¿Cómo iban a enfrentar entonces las ecuaciones de primer y segundo grado si no sabían sacar ni siquiera la cifra, las primeras fracciones que son el principio de las ecuaciones? Y después los ponía yo a leer, ya no sabían leer, deletreaban, no respetaban los signos de la lectura básica y cuando les pedía cerrar el libro y les decía, dime qué entendiste, no entendían. Entonces yo sabía que esas deficiencias yo igual las tenía. ¿Cómo iban a ser competitivos? Entonces yo les abrí esos espacios, pero lo malo aquí era que mi horario de trabajo empezaba a las 7 de la mañana y yo entraba a la universidad a las 3 de la tarde. Mi vida fue muy complicada porque yo vivía, comía, estudiaba y calificaba en el autobús. En ese tiempo eran la carretera de 2 carriles. Ajá, sí. Entonces yo me hacía de Calpulalpan a la universidad, me hacía 1 hora y media, 1 hora 45 minutos. Luego llega, toma tu combi, vete a la escuela. Yo llegaba a la escuela siempre corriendo. Eso no me permitió tener muchos amigos, porque mientras todos disfrutaban y salían, yo aprovechaba los 10, 15 minutos entre un maestro y otro para estudiar o para hacer mi tarea o para calificar tareas, porque yo regresaba a las 9 de la noche, tomaba el último autobús y regresaba a mi casa a las 11:30, 12 de la noche. Entonces yo llegaba a dormir, a mí ya no me daba tiempo a hacer otra cosa. Fue muy difícil estudiar mi carrera, muy pesado, pero la terminé. Ay, qué padre. Y además esto que platica de la mamá, ahora entiendo por qué dice que era feminista, ¿no? O sea, sí o sí ella tenía muy claro que no quería ver a su hija en otro contexto similar al de ella, ¿no? Y eso es justamente el acompañamiento que creo tienen muchas mujeres con otras mujeres, ¿no? Claro. Bueno, y una vez pero les aclaro, después convencí a mi papá y ya me ayudó. Sí, cuando vio que fui capaz de entrar y que fui capaz de trabajar y estudiar, él me dijo, bueno, pues ya te voy a ayudar. Pero entonces ahora yo ya no dejé de trabajar porque ya no era ahora la necesidad. Es que ahora yo ya me había comprometido con la causa de la educación del nivel medio superior y entonces ya no me pude despegar de eso. Ya moralmente ya no pude decir me voy. O sea, durante toda la carrera estuvo trabajando. Toda mi carrera estuve trabajando. Wow. Sí. Y una vez que está en la carrera, ¿qué fue lo que más le sorprendía de la carrera de Derecho? Yo estudié en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. A mí me parecía que había una muy injusta manera de calificar. Ojalá haya cambiado. Okay. Porque
no calificaban el razonamiento. Seguía siendo la vieja escuela de la memoria. Apréndetelo de memoria. Claro. La carrera de Derecho es de muchos conceptos. Y más que aprendértelos de memoria, hay que interpretarlos. La justicia se interpreta. Tú no te puedes aprender de memoria los códigos civiles ni penales, pero sí interpretar. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, no te hacían exámenes parciales. El examen era hasta el día de tu examen final. Okay. Entonces entrabas con 0 y el maestro decidía qué te merecías. Entonces había un alto índice de reprobación, muchos jóvenes reprobados. Y cuando eran materias del tronco común que iban seriadas, pues en el tercer semestre empezaban las seriadas, reprobabas en el tercer semestre y ya te las llevabas arrastrando hasta el 9º semestre, que a mí me tocó estudiar de 9 semestres. Entonces lo primero que a mí me pareció es que en la escuela había una injusta manera de calificar. Y ya una vez en el ejercicio yo creo que es una carrera en el estado de Tlaxcala que le permite oportunidades a grupos cerrados de familias. Tú quieres entrar al Poder Judicial, hijo de quién eres, familiar de quién eres, quién te recomienda. Tú quieres entrar a trabajar a la Procuraduría de Justicia, ahora a la Fiscalía, ¿quién te recomienda? No había exámenes de oposición reales, todos los espacios eran a través de influencias. Yo tenía compañeras que estaban estudiando, pero conocían a alguien del Poder Judicial y podían hacer ahí sus prácticas. Pero tú llegabas a pedir espacio para hacer prácticas y ni eso te permitían. Entonces, yo espero que eso ya haya cambiado en el Estado. Muchos abogados no se les permitía tener la experiencia profesional y al mismo tiempo estudiar la carrera, a menos que te fueras a despachos privados y en esos despachos alguien te diera una oportunidad, pero no era para todos, no todos los abogados tienen espacio para pasantes, y además muchos buscaban ser pasantes cuando ya iban en 7º, 8º semestre, y yo creo que la carrera de Derecho, desde que la empiezas a estudiar, debe de haber espacios para que empieces a hacer prácticas, porque si no, sales en el 9º semestre y no sabes nada. Y entonces encontrar un espacio y una oportunidad todavía es más difícil. Sí. Entonces, yo espero que eso ya haya cambiado y que ahora la práctica sea algo en los programas a más temprana formación. Pues no creo que haya cambiado mucho, pero bueno, es algo en lo que se tiene que seguir trabajando. Termina la carrera y con toda este camino que inicia desde muy niña a ver toda esta injusticia social, ¿en qué momento o durante la carrera toma la decisión de empezar esta carrera política? Bueno, como yo tenía un profundo sentimiento de rebeldía contra lo que yo veía que pasaba a mi alrededor, siempre estaba protestando. Yo protestaba desde mi casa. Desde mi casa era la de, tenías que ser tú, era la que siempre desobedecía, era la que mal aconsejaba a las hermanas, y entonces desde ahí empecé a entender que la familia era una democracia. ¿Usted es de las mayores? Sí, soy la segunda. Okay. Soy la segunda, entonces era la que nadie le hace caso, ya ves que eres la sandwichito, ni eres la mayor, ni eres la más chiquita. Sí. Pero eso me enseñó que mi familia era una democracia. Y empecé, dije, a ver, estoy viviendo donde no soy mayoría. Los que tienen la autoridad son mi mamá y mi papá. Entonces, para yo lograr mis objetivos, tengo que aprender a hacer política. Y yo empecé a aprender a hacer política en mi casa. Yo lo ponía a prueba y luego iba ganando. Y entonces llega un momento en el que surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Y cuando yo leo el desplegado, porque además tengo un tío que es maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi tío llegaba los fines de semana y siempre nos comentaba de las cosas que pasaban en la universidad. Y entonces él llega un día y le dice a mi papá y a mi tío, lo que habíamos estado esperando ya sucedió, va a haber una revolución. ¿Y cómo una revolución armada? Sí, esto va a ser una revolución, ya los más pobres se levantaron en armas, los que seguimos somos los campesinos, porque si nuestros hermanos indígenas descalzos, peor que nosotros, han levantado la cara por el país, tenemos que seguir. Y yo escuchaba eso y entonces mi tío le dijo a la familia, va
a ver una convención, nos vamos a reunir en Chiapas y yo me voy. Y se fue. Y después regresó y nos contó y dijo, bueno, hay mucha violencia, hay muchos muertos, la televisión no dice lo que realmente está pasando, es terrible, no podemos dejar solos a los compañeros, esta lucha tiene que salir al país o los van a exterminar, y para salir el EZLN decide hacer una consulta nacional para el reconocimiento de los pueblos indígenas y salir de Chiapas y salir al país y entonces convertirlo en una lucha nacional. Y él dice, necesitamos delegados, quienes quieran ponerse en las plazas públicas, hablar de lo que está pasando y poner mesas de consulta para que podamos llevar a cabo en el estado de Tlaxcala esta organización, pero además necesitamos casas donde reciban a los delegados que van a venir. Yo ya estoy de representante, me toca nombrar algunos representantes en Tlaxcala y hogares donde podamos recibirlos, y pues inmediatamente toda nuestra familia dijo, vamos a recibirlos aquí les vamos a dar comida, les vamos a dar cobijo, pero ¿quiénes se encargan de organizar? Y entonces yo levanté la mano. Yo quiero ser la representante de todo el municipio y díganme dónde yo tengo que caminar y qué tengo que hacer. Y entonces me fui a empezar esto que me emocionaba tanto. Todavía me sigue emocionando recordar esos días, la excitación de mi corazón cuando conocí a los delegados que llegaron de Chiapas a su pobre casa. Eran prácticamente niños y niñas, sobre todo niñas, que me contaron cómo vivían y cómo habían logrado salir de Chiapas para poder llegar a los estados y ser delegados. Y cuando ellos ya se iban, después de la primer consulta, ellos no permitían que los viéramos, ellos comían solos y se quitaban sus pasamontañas entre ellos, pero no permitían que los viéramos. Pero cuando ya se iban, ellos sintieron que llegaron con una familia que estaba realmente con el movimiento. Claro. Ellos nos dejaron conocer las caras, sobre todo las niñas. Y cuando ya se iban, yo ya llevaba mi mochila. Y entonces le dije a mi mamá, a mi papá, yo también me voy. Ya no voy a regresar en estos días, me voy a ir con ellos. Yo quiero luchar con ellos y yo quiero irme con ellos. Y mi mamá se puso a llorar y me dijo, no, ¿cómo te vas a ir, hija? No. Te llevarías, si tú te vas, yo me voy y no te voy a dejar sola, pero dejamos solas a tus hermanas. ¿Cómo te voy a dejar ir, que te vayas solo después de todo lo que nos han contado? Y ahí sentí roto mi ánimo y mi voluntad, porque de verdad yo pensé que iba a ser una revolución, que iba a levantar a todo el país, así romántica como la de 1810, que uno ve lo bueno, ya uno conforme va madurando, dices, no, jamás la violencia, nunca, ¿no? Porque no es lo mismo ver las armas de madera con las que ellos llegaban a ver armas de verdad, ¿no? Sí. Entonces me quedé muy motivada y a partir de ahí dije, yo tengo que participar. Si no me pude ir para allá y me quedé aquí, pero yo tengo que participar. Ahora tenía yo que buscar con quién. Claro. Lo que sí yo sabía es que nunca con el régimen del PRI ni del PAN. Tenía que ser con alguien que motivara mi participación. Y entonces conozco a Andrés Manuel López Obrador, lo conozco de oídas. Tuve la oportunidad de escuchar de Andrés Manuel López Obrador sus primeros discursos. Y entonces dije, yo ya encontré a quién voy a seguir. Él ya era dirigente nacional del PRD. Ya había pasado el éxodo por la democracia. Todo eso no me tocó vivirlo con él. Pero a mí ya me toca vivir cuando él ya es dirigente nacional del PRD. Y entonces digo, yo quiero ser entonces del PRD, porque yo quiero seguir a este señor. Y entonces me afilio. Que además traía un discurso de izquierda bastante convincente, ¿no? Entonces me afilio al PRD por Andrés Manuel. Y me toca vivir el desafuero de Andrés Manuel. Ya viene el desafuero. Bueno, él gana el gobierno de la Ciudad de México. Después hace un muy buen gobierno. Yo voy madurando, voy estudiando, voy terminando mi carrera. No hacía yo una vida activamente política como yo hubiera querido, porque entre trabajar y estudiar, pero yo ya tenía una identidad política. Yo ya la había encontrado. Mi activismo se hace mayor cuando el licenciado Andrés Manuel anuncia que lo van a desaforar por haber desacatado una orden judicial que le obligaba cerrar un paso peatonal a un hospital. No era un paso peatonal, era el paso a un hospital, y que había actos de corrupción
de una familia que pedía un cobro millonario por un terreno que no le pertenecía. Y entonces dice, esto lo hacen para detener mi paso, ya no quieren que yo avance. Y entonces me meto de lleno, pero de lleno me meto en el movimiento y activo ahí. Yo buscaba con quién me podía yo ubicar aquí en el estado de Tlaxcala, y en ese momento en el estado de Tlaxcala era el PRD gobernaba. Uh-huh. Y entonces con quien yo tengo un acercamiento es con quien gobierna en ese momento en el PRD. Me meto de lleno sobre todo con estructuras del Estado de México. Ahí conocí a Higinio Martínez, porque yo vivo muy cerquita del Estado de México y muy lejos de Tlaxcala. Sí. Entonces para mí ir a las reuniones de jóvenes que convocaban, además en Texcoco gobernaban, en Calpulalpan no, ahí siempre ha sido muy difícil esa zona del estado para la izquierda, todavía actualmente. Sí, ahorita sí. Ya lo logramos permear, pero antes de este 2018, en Calpulalpan solamente habían ganado de la oposición Andrés Manuel, y cuando él ya no competía volvía a ganar el PRI, y yo. Fuimos los únicos que habíamos ganado hasta antes de esta arrasadora arrastre de Morena, porque todavía en el 2021 ganó el PRI allá las elecciones. Entonces yo me fui mucho a Texcoco con los grupos juveniles, y entonces mi activismo en esa zona y ya mi activismo aquí en Tlaxcala hacían que me ubicaran, ¿no? Pues esta chica quiere participar, y empecé desde abajo como todos, como toda la gente como yo. Pues que nos haga el favor de hacernos reuniones, pues hacía reuniones, y después fue que nos traiga credenciales de elector para gente que vaya a las casillas, pues llevaba yo representante de casilla, pues que sea representante de casilla, después fue representante general, después fue llena camiones, vamos a ir a las marchas, y después era juntar la gente, llenar los autobuses y hacer las tortas y todo, así empecé, hasta que mi inquietud y mi forma de ser hizo que me dijeran en el 2006, oye, ¿no quieres coordinar 11 municipios para el licenciado Andrés Manuel? Va a ser candidato a la presidencia, y habíamos logrado pasar el desafuero, y entonces dije, sí quiero. Y me fui a hacer campaña y a coordinar la campaña del licenciado Andrés Manuel en 11 municipios, la coordinadora más joven que tenía el estado de Tlaxcala, pero además de veras, yo no sabía manejar. Me acuerdo que cuando me entregan un bochito y me dicen, haga usted campaña, yo no sabía manejar. Y entonces llego con el bochito a su pobre casa y claro. Empiezo, oigan, ¿quién me enseña? Y tengo una hermana que se llama, yo te voy a enseñar. Me acompañó una semana, 15 días, al mes me dijo, no, ya no tengo tiempo. Pero yo tenía ya una agenda muy grande y nadie tenía tiempo de ir conmigo, porque además les voy a decir, pues eres coordinadora, ayudas, pero no hay salario, Sí, y yo claro. Trabajé mucho en esta actividad, incluso con gente que tenía poder, pero a mí me daban un apoyo cada 6 meses. Cuando me daban ese pequeño apoyo, yo ya lo debía. Y sí. Entonces yo dejé de trabajar, yo renuncié a mi trabajo por meterme de lleno, entonces ahora ya ni gasto llevaba a mi casa, pedía prestado, y todo el tiempo andaba en la calle, y los sábados y domingos, y entonces pues un día en la noche tenía yo que ir a una reunión cerca de mi pueblo, un pueblito que está a un lado, se llama San Marcos, y nadie me quiso acompañar, y dije, pues ni modo. Ya llegó el momento, voy a manejar yo sola. Y entonces arranqué el bocho, donde un bocho con dirección de esa durísima que parece que está estacionando un tráiler. Sí. Y hay un camino de terracería, y me atreví a irme por ese camino de terracería y llegué. No, pues pasar los topes, toda una osadía. Y luego estacionarme y la reversa, pero pude. Ya de regreso, llegué a la casa y dije, ya, puedo. Es como una bicicleta, te quitas el miedo y para adelante. Sí, a partir de ahí ya no me vieron ni el polvo. Yo con mi bochito subía y bajaba, y llegamos a coordinar esa campaña. Viene el fraude del 2006, tristísimo para todos nosotros. Y entonces logro, gracias al trabajo que había yo realizado durante tanto tiempo, integrarme en el Comité Ejecutivo Estatal del PRD, y logro en ese tiempo era como un área de disciplina del partido, era el Consejo de Garantías y Vigilancias. Entonces lo presidí, porque además era abogada, por eso, y
Después viene la defensa mejor dicho, oponernos al fraude electoral, y entonces ahí me nombran representante de el campamento de Tlaxcala, lo coordiné, porque cuando el presidente nos dice nos quedamos aquí en protesta permanente hasta que se resuelva por el tribunal, el voto por voto, casilla por casilla, entonces nos teníamos que los compañeros ir rotando la responsabilidad de ser responsables del campamento. Y entonces a mí me tocó ser parte de los 3 responsables del campamento. Pero después, como veían que yo sí llegaba, estaba, no me iba, pues de plano me quedé más tiempo, me quedé más de un mes en el Zócalo. Y entonces fue una experiencia muy bonita. Ahí el presidente crea la Convención Nacional Democrática. Después de la Convención Nacional Democrática creamos el gobierno legítimo. Pero yo ya me iba preparando, ¿sí? Yo llevé aprendiendo cómo organizarnos, cómo trabajar. Todos los discursos del presidente de cada 8 días que nos convocaba me iban quedando en la mente, en la memoria, para terminando el proceso de cuando se declara gobierno legítimo Calderón, pues el presidente decide recorrer todo el país para anunciar que él no va a reconocerlo, que hay un gobierno legítimo del pueblo que estará peleando contra el fraude, y empieza a hacer asambleas en todo el país, y viene a Tlaxcala, y me toca entonces ya empezar a organizar eso. Después ya venía el proceso electoral del 2007, se iba a renovar el Congreso, y participo en el proceso interno de mi distrito para ser candidata a diputada, en condiciones muy difíciles. Hoy no me da tiempo comentarles, pero es toda una historia cómo logré esa candidatura y cómo logré el triunfo en esa candidatura. Lo más importante para mí fue que vino Andrés Manuel, nuestro gran presidente, me acompañó a Calpulalpan y Nanacamilpa. Tengo los videos de él y yo cuando nos encontramos por primera vez, y logro ganar en condiciones muy difíciles. No tenía dinero, había pasado un accidente muy grave. El día que yo arranqué mi pre-campaña, tuve un accidente en el que murió mi mamá. Y bueno, fue muy, muy triste, muy desgarrador y muy difícil para mí levantarme. La campaña más difícil de mi vida fue esa, por la muerte de mi madre. Claro. Y supe moralmente de lo que estoy hecha para levantarme, porque además yo estuve muy grave. Yo perdí parte de mi intestino y el vaso, y estaba yo muy mal, toda mi familia muy gravemente heridos y lesionados, y yo me levanté a hacer campaña cuando todos me decían no tienes condiciones, ni dinero, ni salud, y yo dije no, voy voy a caminar. Entonces me aventé una campaña muy difícil, la logramos y logré ganar por primera vez una mujer del PRD, y quizás era la única en la historia que haya ganado una elección de mayoría local. Ya la había ganado antes otras, Mari Carmen y Minerva, pero en otras condiciones, ¿no? Claro. Sí. Entonces gané la diputación y llego a la Cámara de Diputados con una lucha que además había yo empezado desde muchos años atrás, que había sido la defensa del maíz, porque como yo iba a muchas reuniones con mi papá, el Tratado de Libre Comercio y la certificación de los ejidos era algo que muchos grupos rechazaban. Entonces veían la decadencia y el fin del estado del bienestar del campo, y así fue. Entonces nos metimos en la lucha de la defensa del maíz. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados local, venía luchando por la democracia, pero también traía una lucha por la supervivencia del campo mexicano. Y desde muy pronto yo entré a la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Hoy soy una de las 5 líderes más importantes del movimiento. Entonces yo ya traía, vamos a impulsar la defensa del maíz y el reconocimiento del maíz. Entonces esa lucha la empato, lo logro, la primer ley que protege al maíz nativo en el mundo, es más, que declara una semilla, patrimonio alimentario y cultural de un pueblo, pero además que la declara protegida cada ciclo agrícola, porque la ley dice, es una ley de protección al maíz nativo en diversificación constante, porque el maíz cada ciclo agrícola cambia. Y entonces si nos vamos a los términos económicos de patentes o de registro de variedades de obtentor, si tú proteges las semillas un año, jurídicamente el siguiente año ya no son los mismos, por el cambio climático y demás. Entonces ahí viene otra etapa de mi vida. Ahí conozco a un montón de científicos comprometidos con México y actores políticos en defensa del maíz. Ahí me tocó conocer a Elena Álvarez Bulla, de quien
me gozo decir que es una compañera y una amiga de la lucha. Ahí conozco a Armando Bartra, a Jesús Ramírez, a Víctor Toledo, a Víctor Suárez, muchos personajes que están ahorita en el ambiente político. También me toca conocer artistas como Francisco Toledo, como Lila Downs, pintores, escritores, poetas, grupos organizados, grupos indígenas, campesinos. Y todos, cuando saben que una de ellos ganó en un estado ser diputada, todos se vienen para ayudarme a construir la ley de fomento y protección nativa del maíz en Tlaxcala. Lo logramos y después yo me convierto en multiplicadora en otros congresos de los estados. Me toca asesorar a Michoacán, quien también la logra. Me voy a asesorar a Oaxaca, al Estado de México, Colima, y bueno, empiezo a generar una actividad legislativa en torno a la lucha en defensa del maíz. Y cuando termina mi proceso como diputada local, mi secretario técnico, que es un abogado muy bueno, que actualmente está apoyando a la consejera jurídica y que antes de eso había sido secretario de gobierno en Puebla, él me dice, oye Ana Lilia, con la ley que tenemos podemos intentar una demanda colectiva en contra de los permisos al maíz transgénico que ya liberó Calderón y que ya liberó Peña Nieto. Son más de 50. Si se permite la siembra experimental en cielo abierto, van a acabar con el maíz nativo. Intentemos una demanda colectiva. Tenemos una ley, aunque no es federal, pero intentémosla. Y yo le digo, pues vamos a intentarlo. Entonces él convoca y creamos a la colectividad del maíz. Muchas organizaciones firmamos la demanda y esa demanda hoy tiene detenido la siembra de maíz transgénico en México porque logramos que un juez de distrito nos diera la medida precautoria que ha ratificado la Suprema Corte de Justicia y que después nos llevó a la Ley Federal de Protección al Maíz que propuse y que después nos llevó al decreto del presidente para prohibir en su gobierno la entrada de maíz transgénico para alimentos, sobre todo amarillo, y que empezara a limitar la entrada de glifosato para la agricultura. Esto que ustedes hoy ven, que se habla tanto, pues tiene un origen en Tlaxcala. Sí, yo recuerdo mucho esta información y a mí lo que me da gusto y celebro es justo escuchar este tipo de leyes en las que verdaderamente tienen un fin social que realmente está protegiendo pues nada menos, nada más que la alimentación, que es una garantía para nosotros, incluso los tlaxcaltecas que pues por obvias razones comemos y producimos maíz, ¿no? No como tantas leyes tan vanas que de verdad hoy en día escuchamos y yo digo, ¿es en serio que por eso están ocupando un lugar en el Congreso? No puede ser, ¿no? Pero bueno, haciendo yo creo que si nos vamos paso a paso, se lo dije, no nos iba a alcanzar una hora, pero a mí me gustaría como brincar justo de este trabajo tan importante y de esta carrera que ha empezado, ya lo decíamos, yo hacía un recuento sí de los años que están aquí, que yo decía son 30 años, pero quizás son más en esta parte de la concepción de todo este problema social que vemos desde niños, ¿no? Hoy en día, pues sin duda, ocupa uno de los cargos más importantes en nuestro país. ¿Qué representa para usted como tlaxcalteca, con toda esta trayectoria, con todos estos también experiencias que han marcado su vida, ¿no? Porque llegaron para marcar también la vida de una manera totalmente distinta y que a lo mejor eso puede haber sido un motivo para decir, pues hasta aquí, ya no puedo más porque digo, perder a una madre pues no es cualquier cosa, ¿no? Y en las circunstancias en las que también se da, ¿no? Pero hoy ocupa, insisto, este espacio que por demás es uno de los espacios más importantes en donde se toman decisiones importantes y que yo celebro que sea una paisana y que sea usted. Pues muchas gracias. Pues efectivamente, un día con más tiempo a lo mejor narraré muchas cosas porque 30 años se dicen fáciles, sí. Pero la verdad ha sido mucho sacrificio porque hubo un momento en el que yo tuve que decidir, ¿hago una carrera judicial como abogada? Me mantengo en el colegio de bachilleres, donde renuncié a la plaza que me daban. Hoy sé que es muy difícil tenerla y además era de tiempo completo. Híjole.
o me meto en una actividad llena de incertidumbre como es la actividad política, donde además no tengo el refugio y el cobijo de los intereses que suelen acompañar a quien llega muy lejos. Siempre les he comentado en algunos de los anécdotas que me pasó en la vida, que cuando yo levanté la voz para decir, quiero ser candidata, después de haber hecho casi 10 años talachita en el PRD, ya había yo apoyado a muchos candidatos, a las presidencias, a las diputaciones, a la senaduría. Y entonces les dije, yo quiero ser. Me vieron con, ay. Y me dijo el líder del movimiento, oye, pues en tu distrito nunca ha ganado la oposición. ¿Estás consciente de que, pues, eres mujer, de una comunidad rural? Y luego la política es dinero, ¿tienes dinero? Entonces ya estaba yo ahí fulminada. Eres pobre, de un pueblo y mujer. Todas las características para que pierdas, ¿no? Sí. Entonces yo tuve que pelear para ir siquiera al proceso interno, porque en una mesa ya me habían negociado, ya habían sacado a Ana Lilia de allá, porque no tenía condiciones. Entonces yo tuve que ir a pelear mi lugar. Y después, pues sufrir derrotas, porque cuando yo llego, yo ya traigo una visión clara de lo que el licenciado Andrés Manuel y mi historia de vida me han llevado a creer. Claro. Y yo creo una cosa firmemente, la política no tiene por qué ser acuerdos que te lleven a olvidar tus principios y tus valores. Tenemos que luchar contra las oligarquías, contra las minorías que ejercen el poder con una democracia simulada, quienes han hecho daño en los pueblos, en los municipios y en los estados. Y entonces yo sí creo eso. Y cuando empiezo a luchar, desde que empecé en mi distrito, yo luché contra los oligarcas de mi distrito. Esas familias que siempre mandan, esos grupos que siempre mandan, los enfrenté y les ganamos. Cuando llego a la Cámara de Diputados, enfrento en su momento al gobierno en turno. Y entonces llego a señalar y a creer que aunque soy parte de una minoría, mi obligación no es el contubernio ni ver qué provecho saco, sino seguir defendiendo los principios y valores que me llevan. Entonces no era yo tuve mis desencuentros con mi propio grupo parlamentario, porque de ese grupo parlamentario siempre hay quien con la mano izquierda vota, pero con la derecha cobra. Entonces yo no me presté para ser parte de la confabulación de solo ser discurso y en lo privado negociar. Yo sí creía, y entonces armé mi propia estructura y mi propio equipo, muchas veces separada del grupo parlamentario y del partido, que ya entonces vislumbraba yo que eran muchos intereses y de mentiras y de conveniencias y de apariencia. Sí, claro, porque incluso creo que después de esa legislatura es cuando empieza como esta decadencia del partido, ¿no? Así es. Entonces, cuando termina mi proceso como diputada, yo ya tenía claro que mi futuro era luchar al lado del presidente a donde él se fuera y que íbamos a romper tarde o temprano, porque así lo vislumbramos después del 2006. Ya para el 2011 lo tenía yo clarísimo. Entonces, en el 2010, cuando soy candidata a la presidencia municipal de Calpulalpan, me toca vivir algo muy, así es la política, pero que para mí fue devastador. Me enfrento a la oligarquía de Calpulalpan, decido no hacer acuerdos con nadie, logro como diputada llevar a cuentas al presidente municipal, lo sacamos del gobierno un año antes, empiezan auditorías con el equipo jurídico y también con el apoyo en ese tiempo del órgano de fiscalización. Al presidente lo metimos a la cárcel 2 veces, el tipo nunca regresó, pero nadie había hecho enfrentar a quien llevaba 13 años ya a Calpulalpan con cuentas públicas, ahora ya de llevar 20 o no sé cuántos, porque pobre de mi pueblo. Entonces enfrento a este grupo, vamos muy bien, y Minerva Hernández Ramos declina la gubernatura por el PAN, 8 días antes de las elecciones. Me acuerdo bien un domingo antes de las elecciones. Y entonces me quedo sin partido, porque prácticamente el partido entra en una como conmoción, porque muchos candidatos a diputados, a presidentes municipales y diputados locales se van con ella. Y el partido
sean o nada. Y los que no se fueron para el PAN, se fueron para el PRI. Unos se entregan a Adriana Dávila y otros se entregan a Mariano González Arur. Y yo me quedo sin partido, sin candidatos y sola. Y entonces me empiezan a buscar de los dos lados. Por un lado, declina, te conviene por esta, y por el otro lado te conviene con esta. Y entonces yo fui clara y dije, ni para acá ni para acá voy a perder, me voy a quedar con dignidad sola en mi partido. Bueno, ya ni siquiera tuve acercamiento con el partido esos días de campaña, se desaparecieron todos, ¿no? Y luego había liderazgos con los que yo creía que era parte de su equipo, pero ese equipo quería que yo declinara por Mariano. Y cuando les dije no, me dijeron, bueno, vas a perder, quédate, vas a perder todo. Así fue, me quedé sin partido y sin grupo político sola. Fue un momento muy difícil, enfrentar esa derrota fue muy difícil. Después de eso, pues tuve otras derrotas. En el 2015 fui candidata a diputada federal por Morena, la primer candidata. Ese fue un proceso igual dificilísimo porque Enrique Peña Nieto venía con muchísimo dinero, era el último trienio del PRI, fue donde se aprobó la reforma energética y el candidato de mi distrito a la Diputación Federal era un vecino mío de una comunidad cercana, se llama San Felipe, y sin dinero. Ya había yo formado el partido, yo me había desgastado mucho en la formación de Morena en el 2012 y en el 2000, perdón, a finales del 12 y todo el 13, prácticamente todo el costo político de la fundación de Morena recayó sobre mis hombros. Hoy hay mucha gente de la política elitista de Tlaxcala en Morena, pero cuando yo los busqué para pedir que nos ayudaran a fundar el partido, ni siquiera me quisieron recibir una llamada. Hoy me da mucha tristeza porque esos son diputados, son gobiernos, son secretarios del movimiento que se negaron a ayudar. Pues así, avanzamos, logramos, no ganamos la del 2015 y ya eran 2 derrotas seguidas. Tu equipo cuando pierdes y pierdes te sigue, pero también se debilita. Claro. Entonces yo muchas veces tuve como el ave fénix que levantarme de entre mis cenizas y volver a reconstruirme, porque ¿por qué te habrían de seguir si no les das empleo? Claro. Si no les das dinero, si no les das apoyos y siempre les estás diciendo, hay que armar comités, hay que hacer reuniones, hay que llenar camiones, hay que ir a protestar. O sea, llega un momento en que toda esa gente dice, no vemos rumbo, ¿no? Y entonces yo tenía que levantarme y decir, el objetivo es muy claro, si mi líder se levanta, yo me levanto, y el presidente ya me enseñó que no es importante cuántos te acompañan, lo importante es que el líder no ceda. Y entonces yo a veces volteaba atrás y no iba nadie, pero a veces volteaba y iban muchos. Y hoy me da mucho gusto que volteo y son miles, y son millones. Entonces termina el proceso de estas derrotas del 2010, del 2015, logramos el registro del partido, enfrentamos todavía la derrota del 2016 cuando Morena queda en 4º lugar en Tlaxcala con Marta Palafox, y eso abre las puertas para nuevas alianzas. Y debo de entender que la política es así, y debo de entender que hay que ayudar a que gane nuestro presidente, y entonces se hacen los acuerdos que el presidente a nivel nacional organiza y empiezan a entrar actores que antes estuvieron en contra nuestra o que estaban en lo suyo, en sus intereses. Claro. Pero el pueblo me da la gran oportunidad de ser senadora. Y entonces llego al Senado de la República en el 2018 y a lo mejor mucha gente del Estado no lo ha pensado, pero es la primera vez en la historia después de la Revolución que llega al Senado de la República una mujer del pueblo, que no pertenece a la élite política de Tlaxcala, porque al Senado hasta antes de mí solamente llegaban los hijos, los hermanos, los colaboradores de exgobernadores y sobre todo de estas élites que han gobernado en Tlaxcala. Incluso ellos mismos han sido todos senadores. Claro. Y luego sus incondicionales cuando ellos no pueden, o sus esposas, ¿no? Entonces llega por primera vez una mujer del pueblo, libre de las oligarquías. Y cuando llego al Senado, soy una verdadera desconocida. Eso le iba a preguntar, justo eso. O sea, digo, ok, ya llegó, está, pero yo recuerdo que en algún momento ya lo escuché en alguna reunión que tuvo con algunos militantes, escuchar justo esta parte en donde llega otra realidad.
que tampoco fue muy bonita que digamos, ¿no? No. Digo, ya estaba, pero también era como de, como, ¿y esta qué hace aquí, no? Así es. O eres una más, ¿no? Llegas, son 128, pero 128 personajes con una trayectoria política y mediática impresionante, ¿no? Si ya nada más veía los de mi grupo parlamentario, pues doña Ifigenia Martínez, por Dios, una eminencia, ¿no? Una mujer histórica en la lucha por la democracia en México. Pero quiero decirles que terminé siendo muy buena amiga de doña Ifigenia. Terminé siendo de sus senadoras amigas y favoritas y compañeras. Fue una de las principales promotoras para que yo fuera presidenta de la mesa directiva. Conté con su voto. Me acuerdo que el día que llegó a votar estaba enfermita, no andaba muy bien de salud, y llegó a votar y me dijo, nada más vine a votar por ti, ya me voy. O sea, el voto de doña Ifigenia para mí ese día fue algo muy bonito que le agradezco mucho a la vida. Pero cuando llegué al Senado, pues ahí estaba Ifigenia, pero también estaba Ricardo, y estaba Martí Batres, y estaba Napoleón Gómez Urrutia. Entonces empiezas a ver qué tamaño de personajes hay ahí. Está Higinio Martínez, está Delfina Gómez, está Rocío Nal, está Olga Sánchez Cordero, en mi grupo. Pero en el PAN, pues está Josefina Vázquez Mota, Damián Cepeda, personajes que han o tienen un peso político distinto, ¿no? Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Lili Telles, bueno, ya estaba con nosotros, luego se cambió. Que quiero decirles que la primera que confrontó a Lili Telles, y no fue público, fue interno, en las reuniones de grupo fui yo. Ella y yo tuvimos una discusión muy fuerte en el grupo. Después, al poco tiempo, quizá 2-3 meses después, ella decide irse al PAN. Pero después veo, ¿no? Los que están, por ejemplo, en el PRI, pues está Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila, por supuesto Beatriz Paredes, Manuel Añorbe, de Yucatán estaba Jorge Ramírez Marín. O sea, todos tienen un peso político, como lo veamos, pero histórico, ¿no? ¿En algún momento usted se sintió intimidada? El primer día que llegué, me sentí intimidada unas horas y después me envalentoné. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, ya ni les platico, ¿no? Pues ahí los que estaban en Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Pati Mercado, en el PRD, Miguel Ángel Mancera y otros, ¿no? Bueno, entonces cuando llego, veo personajes que siempre veía en la televisión. Y incluso a Beatriz Paredes yo nunca la había visto personalmente. Entonces entro y un montón de periodistas. Te cohibes, te inhibes. Pero no me iban buscando a mí, sino iban viendo quién entraba por esa puerta, conforme íbamos entrando para hacer nuestras acreditaciones. Yo no era nadie, no me volteaban a ver. No me sentí mal en ese momento. Sino después, cuando nos dicen, bueno, son 128, se van a disminuir comisiones. O sea, entras porque a partir de ahorita empieza la competencia. Solamente va a haber 22 comisiones. 11 se le van a quedar al grupo mayoritario y los demás se van a distribuir entre los grupos políticos. Y entonces, como ya estábamos en la plena paridad, dicen, en Morena le tocarán a 5 mujeres presidir comisiones, pero somos de 65 senadores, la mitad mujeres, y solamente van a presidir 5. Y entonces es cuando en ese momento pensé, a ver, yo llegué aquí, quiero ser legisladora, quiero ayudar, pero tengo que seguir compitiendo. Me cohíben todas estas personas, me cohíbe llegar en el lugar de donde verdaderamente llegas a la política profesional. Yo no soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie. Este sentimiento de sentirme chiquita, ¿no? Les decía siempre, me daba tanta emoción que casi yo me iba corriendo detrás de ellos para pedirles sus autógrafos, ¿no? Hasta que decía, espérate, si tú también eres senadora. Claro. Y entonces, en ese momento pensé, yo no soy yo represento a todos los como yo. Yo no voy a llegar hasta aquí para inhibirme ante estos señores, porque yo represento a la gente más pura de mi estado y a lo mejor hasta de mi país. No voy a dejar que me
cohíba el manejo mediático que se hace de todos estos personajes. Entonces, cuando dicen vamos a empezar a competir por las comisiones, en ese momento armo mi currículum. Entonces digo, aquí está todo lo que soy. Y vamos a ver qué comisiones hay, porque además empieza un juego al interior de cuáles quiere el PAN, cuáles quiere el PRI, y entonces cuáles se queda a Morena, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo quería presidir la Comisión de Agricultura. Yo voy por esa. Yo tengo que lograr que antes de que se ratifique el Tratado de Libre Comercio se proteja el maíz nativo y tengo poco tiempo. Yo llevaba mis plazos de las tareas encomendadas por el gran movimiento. Y entonces me dicen, no, agricultura no. Es que agricultura es para un líder nacional. Se llama José Narro, de CEMPA. Tú no. Pero es que yo vengo de la campaña nacional, sin maíz no hay país y es la causa. No. Y entonces digo, bueno, yo tengo que presidir alguna comisión. Y digo, quiero puntos constitucionales. O quiero justicia, o quiero gobernación. Y entonces, pero empiezo a pelear con uñas y dientes. Todas peleaban, ¿eh? Pero por el currículum, me manda a llamar Higinio Martínez, que fue el encargado de la comisión, de las comisiones. Y él me dice, senadora, usted ya fue diputada local, ya. Y por lo que veo aquí en sus números, usted fue muy productiva, fue de las mejores, sí. Ya tiene experiencia. Además es abogada. Tiene conocimiento de redacción de leyes, esto y lo otro, aquello. Nosotros necesitamos su perfil para que presida la Comisión de Estudios Legislativos. Y yo dije, ay, estudios legislativos, ay, no, yo no quiero esa. Casi me van a dar la de la escoba. No, esas que nunca dictaminan, que jamás, no, le digo, no, yo quiero. Y me dijo, no, espérate, es que tú no tienes idea de qué es esta comisión, ¿verdad? Le digo, no. Bueno, pues te informo, la Comisión de Estudios Legislativos que vas a presidir es estratégica. Por esta comisión pasarán todas las grandes reformas de este gobierno. Vas a ser, si te quedas, la constituyente más importante de este sexenio. No habrá reforma. La materia que tú quieras, económica, de salud, educación, constitucional, de ciencia. Todas van a pasar por esta. Tú vas a codictaminar. Y no te has dado cuenta de la importancia. Esta va a ser más importante incluso que las demás, porque las demás saldrán, pero la tuya se encargará de tener 3 grandes compromisos con el movimiento. Primero, es una comisión que codictamina en materia constitucional y convencional. Tú vas a verificar que no violen la Constitución ni los convenios internacionales. Segunda, es de control político, porque aquí te van a llegar todas, tú vas a codictaminar con todas las comisiones que preside el PAN, el PRI y todos sus temas, y tú vas a hacer el filtro para que pasen o no pasen, aunque pasen en sus comisiones. Tú eres estratégica para este gobierno y también para detener lo otro. Vas a tener que jugar un papel político adentro muy importante. Cuando me dijo eso dije, voy, sí quiero. Y entonces no tenía yo experiencia, ¿verdad? Tenía yo experiencia en lo local. Claro, claro. Y entonces de repente me dice, muy bien, vas a presidir esta comisión y aquí te van todos tus integrantes. Claudia Ruiz Massieu, Damián Cepeda, Dante Delgado, Mancera, ¿quién más me tocó? Olga Sánchez Cordero, Germán Martínez. Olga Sánchez Cordero era mi secretaria. Y entonces veo que es como la Junta de Coordinación Política, pero traducida en el trabajo legislativo, porque el político son acuerdos, pero aquí se trasladan todos, porque todos saben que esta va a ser la comisión que determinará lo que pasa y lo que no pasa. Entonces, se vienen a esta comisión todos estos personajes, y entonces yo me tengo que poner a estudiar mucho, porque las primeras reuniones que tuve, pues uno aprende, y yo tuve muchas dificultades con Dante, porque pues en lo que me aprendí el reglamento, en lo que aprendí a quitarme los nervios y a mandar en una mesa, a coordinar una mesa, que es un juego de ajedrez político muy bonito, me tardé como 2 meses en aprender. Pero una vez que agarré, ya nadie me detuvo. Tan es así que lo digo con mucho orgullo a mi estado, yo me gané el respeto de todos. De Claudia Ruiz Massieu, todavía la última semana de trabajo legislativo,
Claudia Ruiz Massieu me mandó un adorno de flores muy bonito, donde me dice que trabajar con alguien que estudia, que trabajar con alguien que nunca ofende y que trabajar con alguien que debate con razones siempre es un placer. Se despide de mí de una manera muy bonita. Lo mismo Pati Mercado, de quien hice una amistad también bonita. También con mucha gente de la oposición yo logré tener entendimiento. Yo nunca me confronté con nadie, aunque había veces que mi corazón me quería ganar, pero yo me acordaba que mi trabajo era estratégico y que yo no podía lanzarme como lo hace Noroña o como lo hacen otros compañeros. Yo tenía que ser moderada, porque siendo moderada, diplomática, yo podía prudente, ayudar ¿no? más. Entonces, gracias a Estudios Legislativos Segunda, logré ser presidenta de la mesa, porque cuando yo fui candidata, por unanimidad toda la oposición estaba conmigo, porque sabían que yo soy una política que escucha, que atiende, que no es soberbia, que no descalifica, que no agrede y que con ella siempre se encuentra algo que construir y que si no se logra siempre lo intenta, sobre todo cuando encuentra razones y argumentos que permiten llevar a la redacción lo que la oposición plantea. Entonces yo traté a la oposición como me hubiera gustado que me trataran a mí cuando fui oposición y siempre yo les decía a ellos eso. Yo vengo de donde ustedes están ahora y les voy a dar lo que ustedes nunca me dieron. Voz, respeto y te voy a escuchar. Vamos a ver qué construimos juntos. Entonces fue para mí la construcción de la presidencia, me la gané durante los años que coordiné la presidencia de Estudios Legislativos Segunda, la senadora más productiva en la historia del Senado, la más trabajadora, porque había días que yo entraba a dictaminar, a codictaminar a las 9 de la mañana y terminaba a la 1 de la mañana, sin desayunar, sin comer. Pero también había días que yo me encerraba a estudiar, como lo hice ahora con la reforma al Poder Judicial. Yo voy a hablar de lo que conozco y me tenía yo que poner a leer, porque además si yo no leía y se daba cuenta Dante que yo no había leído, me agarraba de bajada, ¿eh? Si yo no estudiaba y levantaba un argumento Claudia Ruiz Massieu, aunque yo le simpatizara, si me podía acabar, lo hacía. Entonces yo tenía que estudiar para que cuando llegara el momento de debatir realmente cosas importantes, hablaba yo. Yo era de las que hablaba poco, yo estaba escuchando todo, pero yo tenía mi mesa bien organizada, ¿no? Si, por ejemplo, Damián se levantaba a atacar o a agredir, yo le decía a Félix Salgado Macedonio, atácalo. Si se levantaba Dante a continuar con el ataque, yo levantaba a otros de mis compañeros que era más mesurado. Entonces yo sabía a quién podía ir metiendo hasta que llegaba el momento en el que ya habían dicho todo lo que tenía que decir los de la izquierda, todos los de la derecha, y en ese momento decía yo, a ver, fijo posición, es esto, y daba mis argumentos y razones, y así quedaba. Entonces yo tenía que leer y eso mismo hago ahora desde la mesa. Yo presido la mesa, pero tengo que escuchar a los de la derecha, a los de la izquierda. Tengo que tratar de darle el mismo tiempo que al otro. Y si este comete una arbitrariedad en el uso de la palabra y lo sanciono, tengo que sancionar también al de mi grupo, aunque se enoje. Entonces es muy bonita la experiencia y a mí hoy me parece que todo lo que he aprendido en el Senado en estos años me ha hecho una persona más madura, más responsable, pero también más humilde, porque tuve la capacidad de renunciar a todos los fueros y privilegios de un presidente. Cuando era yo una diputada, una senadora sin comisión, pues tenía una cierta atención. Cuando ya presidí comisiones, tienes otra atención. Cuando fui vicepresidenta, tuve ciertas atenciones, pero cuando fui presidenta, todo cambia. Te abren las dos puertas. Tienes personal de resguardo que te espera desde que las cámaras identifican que estás llegando a la Ciudad de México. Desde ese momento ya te está siguiendo el equipo que te protege y te cuida. Tú vas a la Cámara de Diputados y tú tienes desde ese momento la autoridad de decir, quiero llegar en 10 minutos, que todos los semáforos estén en verde. Te ponen todos los semáforos en verde, más los motociclistas que te abren paso, los escoltas que te acompañan. Entonces, para quien no tiene los pies puestos sobre la tierra y entiende que el poder es efímero y que no es tuyo, se vuelven locos. Entonces, cuando llego a la presidencia y me doy cuenta que hasta mis propios compañeros te tratan de otra manera,
sentía yo coraje. O sea, ¿y por qué no me tenían estas atenciones antes? Porque a quien atienden es al poder, no a la persona. Claro. Y entonces a mí eso me molesta todavía mucho. Entonces cuando llego a la presidencia, lo primero que hago es pedir que los escoltas no me acompañen a ningún lado. ¿Está usted segura, senadora? Usted representa un poder, usted no es solamente, usted representa un poder. Sí, no quiero. Pero va a llegar en 3 horas, no importa aunque llegue en 3 horas. No quiero escoltas, renuncié a una camioneta blindada de lujo, grandísima, para que me llevaran por todas partes. Ahorita yo tuviera aquí a los guardaespaldas atrás, aquí conmigo, hubieran llegado abriendo espacio. Yo no quiero escoltas, no quiero esa camioneta, voy a viajar en mi camioneta con mis recursos, no lo quiero. Así como renuncié a esos fueros, renuncié a muchísimos más. Es que presidir un poder es presidir más que un estado chiquito como Tlaxcala, por los recursos económicos, el personal y el poder que tienes. Entonces, lo que hice fue, cuando llegué, armar un equipo profesional de muchos jóvenes. Yo tengo un equipo casi de puros jóvenes, hombres y mujeres, y a los primeros que llegué a decirles, el tiempo que yo esté aquí, sus condiciones van a cambiar, fue a la gente más vulnerable del Senado, a la gente de limpieza, a la gente de resguardo, para empezar a verlos a los ojos, a saludarlos de mano, a darles las gracias por el trabajo que hacen. Después fue modificar sus salarios, aumentárselos, asegurarnos de que tuvieran mejores condiciones de alimentación, que se les dé un apoyo el fin de año, que se les modifiquen algunas prestaciones laborales. No logramos avanzar en todo porque en el Senado hay subcontratación, pero por lo menos la regulamos. Claro. Hoy ya tienen derecho a la vivienda, tienen derecho a la salud, antes no lo tenían. Entonces, para mí presidir el Senado me puso a prueba, porque sigo igual. Y el día que yo salga de la mesa directiva, sigo viviendo en el mismo fraccionamiento en el que vivo en Tlaxcala desde hace más de 25 años. Mis vecinos saben que estoy ahí, que siempre he estado ahí, que nunca han visto un acto de prepotencia de mi parte. Cuando yo regrese a mi fraccionamiento, la gente ve llegar a la misma compañera que han visto, a su misma vecina que han visto todos los días, nada más que con un gran aprendizaje, claro, con un gran conocimiento y con mucha experiencia. Yo sí le digo a la gente de mi estado, para mí sí es un privilegio presidir el Senado de la República y que la gente del pueblo sepa que ser del pueblo no te hace menos, porque fue una mujer del pueblo que logró llegar a donde ningún político de Tlaxcala ha llegado en 200 años. Claro. Senadora, sería un privilegio para mí seguir platicando. Sé que su agenda está muy apretada, pero me gustaría concluir con 3 preguntas de nuestras cartas de las hijas de la Malinche, y si me permite que usted las escoja, me las pasa y ya yo le hago las preguntas. Entonces, okay, usted páseme las cartas que elija de las que están aquí. Pues no elijo la de hasta arriba porque ya está predestinada, la de abajo casi es lo mismo. Vamos a agarrar una del medio. Ok, esa. ¿Otra más, por favor? ¿De aquí mismo? Sí, de donde quiera, de donde quiera. No, pues vamos a cambiarle. Aquí sí vamos a agarrar casi una de abajo. Ok, y una más. Sí. Aquí vamos a agarrar una casi de arriba, ¿no? Ok. Ok. Bueno, vamos a ver. La primera dice, ¿cómo te gusta festejar tu cumpleaños? Con mi familia. Me gusta mucho festejar ese día con mi papá, con mis hermanos, con mi hijo. Para mí, cada que llega a mi cumpleaños, es imaginarme qué vamos a comer, qué pastel me van a llevar. El 14 de febrero. Sí. No, bueno, pues y así siempre lo he festejado, Lo he festejado con mi familia y trabajando. Ok, muy bien. Y la siguiente pregunta dice, ¿el peor fracaso de tu vida que te enseñó? Bueno, el peor fracaso de mi familia, el peor fracaso de mi vida no fue en la política. ¿Qué me enseñó? Que las mujeres valemos más de lo que creemos y siempre hay que estar donde nuestro corazón te dice estar, no donde te convenga estar.
Y entonces de ese fracaso aprendí que la autoestima es el amor más grande que una mujer debe tener en su vida, que no debe depender emocionalmente de nadie. Y eso me dio libertad plena. Hoy soy una mujer empoderadísima porque me amo sobre todas las cosas. Nadie está por encima de mí. Y estoy lista para vivir sola toda mi vida, siempre y cuando esté conmigo misma. Y eso me hace muy feliz porque me da la plenitud de poder desarrollarme políticamente y profesionalmente, porque emocionalmente no dependo de nadie. Ok. Y la última pregunta dice, ¿hay algo que te gustaría hacer pero no te atreves? Hay algo que me gustaría hacer pero no me atrevo. Es que yo me atrevo a todo lo que quiero hacer. No. Ok. Siempre me han dicho, no, tú no. Siempre me ha dicho, para ti no es, a ti no te toca, tú no vas. Okay. Y yo siempre digo, no me digan eso, porque me dicen no, Ya. entonces sí. Okay. Entonces no hay nada que yo no haya querido, que no lo haya intentado. ¿Cuál será su próxima meta? Tengo muchas. Mi próxima meta, la inmediata, volver a ser una senadora protagónica en la próxima legislatura. Uh-huh. Después de ser presidenta de la mesa, lo mínimo que tengo que lograr es seguir siendo parte importante en la determinación legislativa que viene para ayudar a la doctora Claudia, a quien le tengo mucho cariño y respeto. Ese es lo inmediato, pero el sueño más grande que tengo es lograr que el pueblo de Tlaxcala, conmigo, se ponga de pie para lograr que la transformación verdadera llegue a Tlaxcala y que este gobierno de la Cuarta Transformación vea legitimado sus esfuerzos en el 2027 para, entre todos y desde abajo, hacer que la democracia en Tlaxcala combata los viejos vicios del régimen que todavía siguen vivos. Muy bien. Bueno, no me gustaría, ya nada más por último, siempre yo les pido a todas nuestras invitadas que nos puedan mandar un mensaje justamente a toda esta comunidad de mujeres que nos escuchan. ¿Qué mensaje le daría a todas aquellas mujeres que de la misma manera están quizá pasando por un proceso, ¿no? ¿Cómo inspirar a todas estas mujeres? Pues la vida es una oportunidad única y una experiencia muy personal, pero casi todas vivimos en diferentes momentos lo mismo. La vida no es un lecho de rosas, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero nunca no valdrá la pena vivirla. Entonces hay que vivir la vida como venga, hay que levantarnos de cada fracaso, de cada derrota, y de todas hay que levantarnos siempre más fuertes. Las mujeres estamos hechas de algo divino, que es nuestra fuerza de voluntad, y sobre todo del amor que tenemos por los que nos rodean. Que sea amor a los que te rodean, que sea amor a ti misma. No sé dónde estés, no sé lo que estés pasando, pero decirte que lo vas a superar si tú quieres, que la respuesta a todos tus problemas tú las conoces y están dentro de ti. No hay que flagelarnos, no hay que culparnos, hay que ser responsables de nuestros actos, asumamos esa responsabilidad y hay que ponernos de pie y hay que caminar para adelante. Siempre lo mejor está por venir y nunca hay mal que por bien no venga. Fe en Dios y adelante. Vas a ver que si tú superas lo que hoy no te permite ser feliz, ser plena, lo vas a lograr. Y si estás padeciendo una enfermedad difícil, con pensamiento positivo, vive cada día de tu vida como si fuera el último. No cargues rencor, no te llenes de piedras, eso no sirve para ser feliz. Y aún en esos momentos de una enfermedad muy difícil, reencuéntrate a ti misma para encontrar la paz y estar libre para poder viajar sin cargas, irte libre. Yo creo que la vida, más que prepararnos para vivirla, hay que prepararnos para irnos cuando ya no la tengamos, libres, felices y satisfechas. Yo te deseo mucho éxito y también te deseo mucho amor. Un abrazo. ¿Ah?
Pues muchísimas gracias, senadora. La verdad es que de verdad, para mí es un privilegio tener a mujeres como usted, que tienen una pasión por lo que hacen, porque donde están marcan la diferencia. Y yo creo que es ese tipo de mujeres que realmente necesitamos hoy en día. Sé que muchas lo hacen. Este espacio me ha permitido conocer a tantas, pero hoy de verdad celebro haber estado platicando y escuchar toda esta información que a veces pareciera, o sea, yo cuando veía el resumen, yo decía, mucha gente hoy pensará que, ¿por qué es senadora, no? O sea, no ha hecho nada. No ha hecho ¿Quién nada, es ella? ¿no? ¿Quién es ella? Pero bueno, pues usted podrá escuchar toda esta información y la verdad es que yo agradezco coincidir. Deseo que el camino que siga o que empieza también a partir de ahora, de nueva cuenta en este órgano que es tan importante para nuestro país, pues siga poniendo toda esta inteligencia y toda esta emoción y pasión por lo que hace y por lo que le gusta. Así es que de verdad muy agradecida. Gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes, a mi equipo de producción, a Patti, a Cami, a Maite, que están aquí siempre con nosotros, al ingeniero que está también aquí acompañando a la senadora. Muchísimas gracias, de verdad. Yo les agradezco porque, como ustedes saben, este espacio continúa y sigue por que ustedes comparten, porque nos sugieren. Para mí es un privilegio escuchar a tantas mujeres y como yo les decía, este espacio es un espacio exclusivo de mujeres fregonas y valientes como usted. Así es que muchísimas gracias. Y como muchas que están del otro lado. Así es, exactamente. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Que tengan una excelente tarde, noche, mañana. No sé en qué momento van a escuchar este podcast, pero nos saludamos. Recuerden que estamos todavía en nuestra 9ª temporada de Las Hijas de la Malinche. Muchas gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.